Agora teremos a mesa redonda. Eu simplemente, de todas as cousas moi suxerentes que dixo Tomás, quedaríame con algún concepto que creo que é do máis suxestivo e que pode dar moito despois no debate ser moi oportuno. A noción de xogo, a noción de doazón de contido, doazón de datos, liberar contido, nocións que conectan con co que se dixo antes de que o digital é un territorio novo no que temos que explorar e situarnos e cambiar un pouco os nosos esquemas mentais. E creo que, bueno, pois, entre outras moitas cousas, esos temas me parecen do máis suxestivo. Moitas gracias, Tomás. E entonces agora facemos a mesa redonda, os participantes da sesión anterior. Bueno, pois trátase de comentar de forma o máis aberta posible, tanto na mesa como entre os asistentes, como fixemos a mañá, calquera tema ou calquera cuestión que teñades ou calquera dúbida ou comentario que se vos ocurra sobre as cousas que se dixeron hoxe aquí. A min gustaríame comenzar insistindo en algunha noción do que se dixo ao longo da tarde. O tema que acabo de citar do novo territorio, das estrategias que necesitamos e a noción de que a colaboración aberta non pode existir ou está moi ligada ao mundo digital e que a colaboración aberta debemos entendela non tanto como engadir e realizar tarefas que xa se realizan nas institucións da memoria, que algo tamén hai neso, pero, sobre todo, o que ten que ver con engadir coñecemento que nós, nas institucións da memoria, que tradicionalmente pensábamos que o dominábamos todo e o tiñamos todo controlado, e descubrimos que carecemos de moitas cousas e que, sin ese chamamento e esa participación da comunidade nunca teremos. Pensemos, por exemplo, nunha simple experiencia de xestionar o Facebook de calquera arquivo, de calquera biblioteca ou calquera museo e interactuar un pouco cos usuarios e ver como moitas veces a información que nos achegan, como se veían os exemplos que citaba a Pera Freixa ao principio, pois son moi valiosos e que realmente merecen ser incorporados a nosa base, as nosas ferramentas e que siga sendo compartido por toda a comunidade. En fin, tamén gustaríame a idea que citou antes Tomás de usar o que xa existe, creo que tamén é moi interesante. En fin, hai moitos temas e moitas outras cousas que a min se me pasarían, que seguro que tanto na mesa como entre o público aí podedes opinar. E, bueno, pois, cando queirades, non sei, se calquera dúbida que tuverades, podemos empezar por aí, ou se na mesa hai algún dos participantes quere destacar ou remarcar algo no que sobre o que xa falou, pois, encantado. Estou preguntando moi alto. É que queda grabado, o sea que ten que... No. Bueno, eu é que me dedico á comunicación, pero aparte estou facendo un proxecto de historia, sou licenciada en historia, sou unha intrusa en todos os ámbitos posibles.
E a miña dúbida é, antes mencionabas Flickr como unha das plataformas, non? E eu estou facendo un proxecto de recuperación de fotografía histórica e basicamente a estou pescando en Facebook, porque é onde todo o mundo está levando. Quero dicir, que nos estamos perdendo a nivel de comunicación co público por parte das institucións, aunque eu traballo co Concello da Coruña cunha asociación dali, hai algo que nos estamos galego ben, non? Sí. De momento sí. Ah, perdón. En el momento en que haga así es que perdón, ya no, no, está bien, está bien. ¿En qué momento hay esa desconexión entre, bueno, público general y, por supuesto, nada especializado y cómo podríamos mejorarlo, ¿no? Después las instituciones y luego, de alguna manera, los que deberían de servir, a lo mejor, de intermediarios, que en este caso puede ser una asociación de vecinos o institutos, que tienen ahí una labor, aunque los profesores están más perdidos que los alumnos, tengo que decir, normalmente, por mi experiencia. Pero tanto por parte de Wikipedia, ¿no? Que el principal problema que pone cuando le dices vamos a hacer un artículo en la Wikipedia es en plan de aquí yo no llevo réditos de publicación o de justificación de mi trabajo ante instituciones para que me sigan financiando, etc. Y a nivel de fotografías, eso. Están muy preocupados en que no se difundan en Internet, pero luego las colgan en Facebook. Entonces, bueno, no sé la convivencia con esos dos, con ese panorama tan diverso. Gracias. Bueno, hay un debate que no sé si aún está en la red. Alrededor de 2010, a través de blogs, los distintos responsables que estaban en The Commons estuvieron debatiendo entre ellos si estar en Wikimedia o estar en Flickr. Yo no defiendo Flickr, no tengo acciones de Flickr, no soy de Yahoo, a nadie nunca me han dado ni un bolígrafo, por tanto no tengo ningún interés en defender Flickr. Y ese debate era interesante porque salían todos esos temas. Estoy en un entorno privado, con todo lo que tienes. Yahoo pagó muchos millones para quedarse Flickr. Si Yahoo paga muchos millones para quedarse Flickr es porque está obteniendo muchísima metadata que va a utilizar para su beneficio propio, como cualquier gran empresa que está en la red. Y eso lo estamos alimentando instituciones públicas que vivimos del presupuesto ¿no? de nuestros ciudadanos. Entonces, ahí hay un problema grave. Ese debate es interesante, estaba a partir del blog de la Wikimedia y durante un tiempo yo lo estuve siguiendo durante un par de años y los a favor de uno o de otra, a los a favor de Flickr defendían que las herramientas de comunidad que había creado Flickr eran muy potentes. Yo creo que eso les ha hecho quedar como una plataforma anticuada. Flickr tienes que darte de alta, es un grupo, está todo muy estructurado y eso es muy poco cool, ¿no? En ese rollo del cool que antes él comentaba. O sea, ahora queremos plataformas que funcionen muy bien en un Smart, que sean muy rápidas y que sean muy inmediatas. Entonces, funciona muy bien Instagram, funciona muy bien Twitter, funciona muy bien Facebook. ¿Qué vas a obtener en Facebook? Redireccionamiento y likes y respuestas. ¿Puedes hacer un programa complejo de indexación? No. ¿Puedes hacer una colección permanente? Bueno, va a quedar en tu álbum de fotos que va a estar en un lugar que nadie sabe dónde. Entonces, depende de lo que quieras, Facebook no te sirve para nada. Yo te diría, seguramente sí o sí tienes que estar en Facebook para promover lo que tú hagas. Seguro, bueno, creo que sí, tendrás que estar o tendrás que tener ahí un community manager o lo que sea para ayudarte a transitar, pero a lo mejor tiene mucho más sentido estar en Wikimedia y usar que Wikimedia te da una plataforma estable y hacer tú allí, ¿no? Crear tu archivo en paralelo al tuyo y hacer tu promo en redes. Yo haría un análisis task o un diseño de interacción como los que hacemos en clases. ¿Qué funciones quiero que tenga? ¿Qué tal? En post-its, ¿no? Los colgaría en la pared. ¿Qué quiero que hagan? ¿Qué quiero que hagan mis usuarios? ¿Qué quiero sacar? ¿Qué quiero entrar? ¿Y qué red, qué plataforma me permite eso? Entonces, sin ese análisis de realmente qué funciones quiero que tenga ese proyecto, bueno, creo que vamos dando palos de ciego básicamente siguiendo por modas o por tendencias, ¿no? Todas las instituciones están en la web, pues estamos en la web. Y ni nos planteamos si hacer una página web es la alternativa o no. O nos planteamos estar en un proyecto, ¿no? un proyecto ya existente. Yo empezaría por un task analysis, qué quiero, qué tal, y intentaría hacer una cierta estrategia transmedia. ¿Cómo lo voy a promover? ¿Qué personal tengo para seguirlo? ¿Qué temporalidad le voy a dar?
lo empiezo ahora porque tengo 1000 euritos que me han caído de una subvención de tal y pasado mañana eso se muere. Está vinculado a un departamento de una facultad y me han asegurado que durante 10 años voy a estar. No sé cuánto dinero tendré, por tanto lo pongo en Wikimedia y así, aunque yo me muera, eso queda. Ahí yo creo que habría que, ¿no?, abrir muchos interrogantes e intentar ir dando respuesta a ellos. No creo que haya una fórmula de oro, una fórmula mágica. Y especialmente yo creo que en estos momentos hay una cierta regresión. O sea, nos guste o no, esto es la interfaz con la que ahora tenemos que trabajar y esta interfaz ha reducido muchísimo el espacio en el que contar cosas. Entonces, ahí, de tener 8, 9, 10 opciones permanentes en una pantalla, 2 niveles y tal, tenemos que tener 2 y tal, y que no duran. Y por lo tanto, ahí estamos en cosas muy potentes, de conexión muy potente con el usuario, pero muy pobres de respuestas, pero es lo que hay. Entonces, bueno, a mí creo que esto, las Flickr, había un trabajo importante ahí de qué se puede hacer con una fotografía, pero, ¿no? Y por tanto, cómo creamos todo un entorno alrededor de lo que es un documento foto, el álbum, los tamaños, las dimensiones, la copia original, las etiquetas propias. O sea, había mucho trabajo y eso en las redes actuales, en Instagram, no existe nada de eso. Ahora, Instagram está en el lugar 16 de ranking y Flickr están en 300. No sé si alguien queréis añadir. Yo tenía una diapositiva, pero es que conforme la iba escribiendo, la iba tachando, lo que decía. De que los usuarios quieren periodismo, quieren narración, quieren historias. Lo digo. Por tanto, les vale Facebook, les vale Instagram, les vale algo que le alegre el día, le cuente cosas y tal. Pero en realidad no. Luego hay otros hay otros usuarios potentes, como cuando se meten en un proyecto en serio que quieren información formalizada, una API de la que sacar datos, quieren rigor y te lo exigen al mismo tiempo. Entonces, lo que funciona como comunicación no funciona si nos piden datos, colecciones, formatos para hacer muchas empresas de innovación están exigiendo una API europeana tal para poder sacar datos, jugar con ellos y no les vale lo que tú les has puesto en Instagram. Eso les sirve como un anuncio, como en una parte del trabajo que no es la parte sistemática. Y nosotros, con las instituciones, sabemos que podemos ofrecer datos y que podemos formalizarlos y que podemos hacer ese tipo de cosas. Entonces hay que jugar con equilibrios que son difíciles. Y al final, hasta Flickr se convierte en un objeto aburrido, anquilosado, cuando parece que podría hasta molar, pero... Sí. Me va a costar un huevo sintetizar, concretar en las cuestiones, porque habéis dicho tantas cosas que me resulta... solo una curiosidad, por el tema de Vizcaya. ¿Tenéis algo que ver con el proyecto de la Diputación de recuperación de la memoria? De la... No. Bueno. Tenemos relación con el Gobierno vasco, pero con la Diputación de Vizcaya todavía llevamos desde el año 90 sin... Bien. Esas cosas que pasan. Vale. Era una curiosidad. Yo tengo que preguntar por una duda que me asalta sobre la Wikipedia. Sí. Es decir, lógicamente para mí la Wikipedia, lo que hace, lo que consigue y lo que es la Wikipedia en sí es tan interesante, es tan potente, a pesar de la interfaz de la Wikipedia. Es decir, todo lo que genera es tan potente que a pesar de eso tiene éxito. A Google le gusta cómo indexa, le gusta, funciona, no hay nada que funcione tan bien como eso. Ahora, ¿hay algún proyecto que conozcáis que pueda coger los datos de Wikipedia y mostrarlos de una manera amena? Es decir, esa es la pregunta, ¿no? Pero, y después hay otra cuestión, de otro error, que relacionado con el tema de las aplicaciones de la memoria que estamos hablando aquí, yo creo que hay un error de concepto de la Frikipedia, y, bueno, de lo que es la parte erudita de Wikipedia y tal, y lo que muchas asociaciones están haciendo, que es ir, lo que nosotros estamos haciendo, y aquí se acaba de comentar que se está haciendo, que es ir a buscar lo que la gente, lo que buscas es recuperar lo que la gente tiene en los cajones de sus casas y lo que tiene en su coco, ¿no? Para eso lo que tiene que llegar es de una manera ágil y fácil y atractiva y melosa
y que le guste a la gente. Por eso la gente usa Facebook. Usa Facebook, ¿por qué? Porque es fácil, porque la tiene todo Dios en el bolsillo, porque sube, porque comenta y porque está todo el mundo ahí. ¿Tema Wikipedia para eso? ¿Sabes? Sí. Está bien que haya ese intermediario, ese transcriptor de información, ese tal, pero ¿hay algún proyecto que vuelque a Wikipedia datos, que coge de una manera? Esa relación entre lo usable y lo interesante. Hay respuestas, ¿eh? Si te sigo el hilo, mira, lo primero es que hay un artículo que se llama Wikipedia The Beauty in the Beast, que dice que es que a lo mejor nos estamos equivocando. O sea, cuando algo funciona y es feo, quiere decir que no estamos usando bien las palabras. O sea, a lo mejor no es un problema. Y se nos olvida que Wikipedia es la cosa más aburrida del mundo. O sea, es una enciclopedia. Es que no es un sitio, no hay nada divertido. Ahí no hay fotos, no hay efectos fotográficos, no hay chistes, no hay gatos. A lo mejor nos estamos perdiendo a alguien que no lo está buscando. Ahí es donde voy yo. Sí. Entonces, la comunidad Wikimedia es una comunidad muy conservadora. Ahí donde nos parece un proyecto innovador, las decisiones de cambio son muy difíciles de tomar porque se toman de forma colectiva y porque además hay una sensación de que, Dios mío, esto funciona. ¿Por qué voy a tocar? ¿En base a qué evidencia voy a tocar? Por ejemplo, se dijo, podríamos hacer que la gente valore los artículos. Y entonces la gente decía, ¿qué evidencia hay de que eso genera un beneficio? Parece razonable, sí, pero no la hay. No. Entonces se hacen estudios, no sé, y no se consiguen evidencias. Es bastante monolítica. Probablemente se esté convirtiendo como en un museo o en una biblioteca. O sea, gente como muy seria, muy rigurosa y que no es cool. O sea, Wikipedia es un sitio aburrido, riguroso, coñazo. Es un sitio comunitario, pero muy serio y muy riguroso. Entonces, parte de lo del diseño está. También en nuestra web el diseño está desapareciendo porque los móviles están transformando, los móviles y otros sitios web. De hecho, tú puedes coger Wikipedia, te la descargas, te la instalas en otro servidor y le aplicas otra hoja de estilo y otro tal y la haces bonita. No hay ningún problema para hacerlo. Formalmente lo puedes hacer. Es un fork razonable que puedes hacer sin ningún problema. No hay ninguna barrera legal para hacerlo. Esa necesidad no debe ser tan alta cuando nadie la está haciendo. Y lo que has dicho de otros proyectos en los que se busca, responden a una de las páginas, uno de los pilares de Wikipedia es que Wikipedia no es una fuente primaria. Entonces, si quieres recopilar qué tiene la gente en sus cajones, qué dijo, qué pasó, qué no sé qué tal, hazlo en otro lugar. O sea, crea un proyecto de fuente primaria y esa publicación, ese archivo, esos datos primarios, alguien los leerá, los interpretará y con ello meterá una línea en un artículo de Wikipedia. Es fuente primaria. Entonces, para eso hay que usar otras tecnologías muy sociales, muy tal, que tengan, o sea, que si se nos olvida que Wikipedia es una enciclopedia, es un sitio para hacer eso, una enciclopedia, estamos deparrando. Incluso su archivo, el archivo fotográfico de Wikipedia es un archivo que tiene que ser ilustrativo, didáctico, tiene un fin y además tiene que ser con licencia totalmente libre. Entonces, para otro tipo de cosas hay que jugar. ¿Que nos encontraremos barreras de licencias luego y de reutilización? Sí, claro que sí, pero así se va construyendo la web, de forma no planificada, de forma irregular. Déjame añadir un comentario. Hay también una diapositiva que no puse porque decía, no, ese no es el tema, sí es el tema, no es el tema, y ahí me estuve tal y al final la dejé. Y era de cuando el 11 de septiembre les he mostrado el archivo que reunió 150.000 documentos. Es feo de leche esa web, es no diseño. En paralelo, el New York Times sacó una web preciosa pidiendo lo mismo. Era de luto, todo negra, unas letras, ¿no? 11 de septiembre, tal, memorial, y para hacer la llamada a la participación, los fotógrafos de New York Times dieron ejemplo y subieron primero ellos sus fotos. Casi nadie subió nada. Era demasiado bonito. ¿Quién compite con los fotógrafos de New York Times? Ese no es mi lugar. Si me dicen, oye, mándanos tu correo electrónico que yo lo voy a guardar. Dije, ¿dónde está mamá? Tal. Eso lo mando a esa mierda de web fea, pero que ahí nadie me va a mirar mal. ¿Cómo voy a subir eso? Y en clases de diseño de interacción, esos ejemplos los traemos. Si lo que queremos es un espacio de participar y nuestro diseño abruma, a lo mejor, en vez de ayudar, obviamente embellece el contenido, pero eso realmente atrae la participación cuando no sé qué público voy a tener. Y a lo mejor estoy buscando a alguien
que está en la raya del analfabetismo o no, quien sea. Bueno, pues a lo mejor diseño unas pautas muy mínimas, me muestro yo como el más humilde de los humildes y eso ayuda a participar. Entonces yo ahí el diseño lo pondría y soy de Bellas Artes, ¿eh? Es que a lo mejor no va tanto por cómo está hecho, sino por quién lo está haciendo. Lo que estamos viendo nosotros, y aquí hay mucha administración, mucha gente que trabaja para la administración, nosotros lo que estamos viendo es que cuando sacas un proyecto de una administración, le cuesta mucho más recoger esa visión de institución que, bueno, está ahí, que yo la veo a distancia, o lo que acaba de hablar aquí de una asociación más cercana que busca, es un poco la parte de Wikipedia, ¿no? Wikipedia somos todos. Entonces todos entramos ahí y colaboramos y tal. Si a lo mejor fuese una administración o alguien que quisiese hacer eso mismo, le sería imposible porque lo vemos a distancia. A veces estas interfaces, este rollo es público, es un súper fotógrafo, yo no pinto nada ahí, me voy a quedar mal, también tal. Y eso nosotros lo estamos viendo cuando sacamos un proyecto y quien lo promueve es el ayuntamiento, es no sé qué, o cuando sale de una entidad que ya hay un grupo de gente peleando, que la gente se identifica. Estoy a tu misma altura, yo me quedo bien contigo. Buenas, felicidades porque me ha encantado todo lo que he podido ver. Hay un trocito que me he perdido, pero bueno, por lo que he visto, estupendo. Entonces, yo tengo una pregunta porque el nombre de la jornada es el patrimonio de todos o el patrimonio compartido. Y por aquí ha salido en algún momento a lo largo del día el tema de los derechos. Y ya es un tema que me preocupa mucho porque resulta que estamos fomentando, que está muy bien y yo soy absolutamente fan, ya se me ha notado de hacerlo, del tema de comunidades, del tema de crear colecciones que suban los propios ciudadanos, porque pueden liberar los derechos. Por otro lado, las instituciones estamos poniendo muy antiguo porque es el que está en dominio público. ¿Qué pasa con ese agujero de patrimonio que tenemos ahora mismo en la red? ¿Qué opináis que se puede hacer? Pues, efectivamente, yo pienso que es un agujero y que no lo vamos a solucionar nunca hasta dentro de 105. No tiene solución. O sea, la propiedad intelectual es una barrera a la imaginación. Y solamente se puede solventar desde el pirateo. O sea, desde la acción irregular. No, hay cosas para las que no tienes derechos. Hay libros editados en el año 87 que no van a terminar los derechos de ese tío que no tiene ya ningún interés hasta el año 2000. Desde que muera. O sea, hasta Claro, pero la liberación individual de derechos es una de las cosas, es una de las barreras, porque estamos hablando de millones de contenidos y de millones de gestiones. Son unos costes de gestiones inasumibles. Ese agujero no se va a solucionar nunca. ¿Quién lo va a solucionar? Los guerrilleros, las asociaciones, los colectivos que pueden vulnerar un poco, subir contenidos sin claramente los derechos. A mí me han hecho firmar aquí una autorización de que acepto que me graben. Nada, grabas, llamas a uno, lo haces. O sea, generan trabajo de guerrilla que no lo pueden hacer las instituciones porque están encorsetadas en una serie de restricciones. Entonces, eso es lo bueno de una sociedad plural, que podemos estar muchos haciendo cosas, bueno, y ya llegará el futuro. Pues yo quería comentar una cosa que me ha hecho gracia esta mañana, cuando alguien ha hablado de fotocopias. Y yo siempre me lo he planteado, porque estamos hablando de memoria y no de patrimonio. La memoria, o sea, mi padre murió y la memoria la sigo teniendo yo. O sea, la memoria no necesita que mi padre esté vivo. Conservar el relato de las cosas, aunque no sea el objeto original, incluso perderlo, no pasa nada. Mucha gente ha muerto y se han perdido muchas cosas. O sea, las instituciones de la memoria tienen que generar discurso y olvidarse a veces o no preocuparse de ciertas cosas, no aquello que no se puede solucionar. Podemos hablar de fotografías y documentos que existen aunque no los estemos dando. Hay mecanismos intermedios. Yo creo que de todas maneras ahí sí tenemos una labor importante de sensibilización para que eso que se está generando actualmente en asociaciones y en toda la sociedad civil que está ahí, se guarde de alguna manera o ese interés. No tanto si hay que colgarlo en la web por los derechos y todas estas cosas, que la ley de propiedad intelectual desde luego ha capado muchas cosas, pero sí tenemos esa labor de sensibilización
ya que nos han quitado la de intermediación con los usuarios y somos un centro de producción, porque es así, por lo menos esa parte de sensibilización hacia donde se está produciendo ahora memoria, que es la memoria del futuro, es la que se está haciendo ahora. Ahí, desde las instituciones llamadas de la memoria, llamemos archivos o como tenemos esa labor de contextualizar y de sensibilizar, yo creo. O sea, para superar un poco este shock emocional de que no tenemos ya la función tradicional. O sea, en algunos casos, afortunadamente. O sea, que... Hola, boa tarde. Bueno, volvendo un pouco ao tema da propiedade intelectual, os dereitos e tal, bueno, a parte das súas restriccións, non? Tamén quixera deixar sobre a mesa que algúns estudos sitúan hoxe o copyfraude, o que se chama copyfraude, é dicir, a aplicación de copyright aquilo que non ten copyright, moi por riba da piratería, por exemplo, non? E neste sentido teño que decir que coa gloriosa, como sempre, excepción das bibliotecas catalanas, é posible recorrer polas institucións da memoria do noso país multitude de documentación, de libros, etc., no que se sitúa un copyright baseándose, ao parecer, nun dereito sobre as originalísimas fotografías, non, das pezas digitalizadas. Entón, neste sentido, eu si pediría, non, aos xestores, non, en fin, que se adoptase, bueno, podemos empezar pola Biblioteca Digital Hispánica, que acude a unha lei, a un artigo da Lei de Propiedade Intelectual que non ten absolutamente nada que ver con aquilo que está teóricamente protexendo. Non? Entón, neste sentido, eu sí pediría por parte de redes, en fin, dos organismos que realmente están xogando hoxe nese campo un posicionamento serio, unha clarificación de que ten propiedade intelectual, que hai que respetar, polo menos hai que respetar como, en fin, traballadores públicos, etcétera, e aquilo que é gratuito, porque parece que é moi mono colocar el símbolo del copyright, digo eu, porque, en fin, el manuscrito del siglo XIV, en fin. Hay muchísimas voces que pensamos que se está estafando a la sociedad, que se está apropiando de un dominio público. Aquí no estaba el Museo Sorolla. Sorolla ya es dominio público. Hagamos un análisis de cuánto material de Sorolla se ha liberado así a saco, sin restricciones, porque patrimonio público es también patrimonio que pueda ser apropiado por los ciudadanos como quieran y en las condiciones que quieran. Pero eso es una presión colectiva, una presión cívica que sí es posible, pero seguirá estando el hueco. Sí, o hueco non hai duda, pero é moi distinto, bueno, un pouco vemos no movimento Open Access, non? É un pouco distinto que unhas institucións se posicionen, e logramos que existan os repositorios e, en fin, unha maior apertura da investigación científica, non? É moi distinto que organismos e institucións públicas se posicionen ao respecto, bueno, que comentemos aquí. Quero decir que creo que, pois eso, algunhas asociacións de profesionais, algunhas redes, algunhas institucións deberían de clarificar isto definitivamente, non? Que o que está vendo é un vaciamento do dominio público. Solo comentar por el tema este de dominio público. Es una cuestión de un proceso. Es decir, yo recuerdo cuando en Nilo Tempore hubo un debate, especialmente cuando empezó Europeana, hubo un debate que era el debate de si lo que tú estabas poniéndole derechos era a la reproducción y no al original. Entonces, con todo este debate hubo la excusa para poner copyright. No solo eso, es más, cuando tú firmabas el primer convenio con Europeana como institución, el uso, lo que ahora tenemos tan asumido de reutilización, el uso por terceros que quería hacer Europeana, mucha gente no quería firmar ese convenio, porque las instituciones, porque querían saber en cada momento qué se hacía con aquello, era como una propiedad. Entonces, es cuestión de un proceso. Esto fue en el 2007,
y es una cuestión de proceso. El actual convenio de Europeana con las instituciones, Europeana puede darlo a terceros, no pasa nada si es dominio público, y Europeana se ha posicionado claramente diciendo que lo que está en dominio público debe permanecer en dominio público. Pero nuestra ley es más sutil. Dice, bueno, se recomienda que no se pongan marcas de agua y que no se tal. Que Bueno, en lugar de decir, con se debería cojones, prohibir esto de no se- entrada, Bueno, pero estamos- yo creo que es proceso, Sí, sí, es se una llegará, cuestión de años. pero hay que ser impaciente. No, yo soy muy partidaria de ello. Nosotros las marcas de agua se han ido fuera. Incluso tuvimos un error en nuestros repositorios que todavía hemos de corregir, que decíamos aquello de que para usos comerciales pues nos avisaran y tal. Todo esto ahora es dominio público. Y el dominio público, pues, que hagan lo que quiera. Oye, mejor para el que lo reutilice, así se conocerá más al final. Estabas tú antes. Yo primero tengo que confesar que soy un pulpo en un garaje, no soy archivero, no conozco la ley de la propiedad intelectual, he leído libros y poco más. Pero mi pregunta es, o sea, por un lado el concepto me parece que es una aberración, ¿no? O sea, derechos de propiedad intelectual. Esta idea, como la he tenido yo primero, es mía y nadie la puede utilizar sin referenciarme, porque si me referencia no puede poner. Esa ley de la propiedad intelectual que dice que durante 150 años la editorial tiene los derechos, pero sobre el soporte, porque, o el contenido, ¿cómo es? El autor. Entonces el autor lo puede liberar. Después de la muerte. Bueno, sus descendientes. Claro. Pero a lo que me refiero es, el autor escribe su obra. Yo tengo el Quijote, bueno, o una obra que todavía tiene derechos de autor, no sé, cualquiera, el último premio Planeta lo leo en voz alta y alguien registra eso. Esa registración mía, leyendo una obra con derechos de autor, ¿se puede publicar o no se puede publicar? ¿Se puede emitir? ¿Lo puedo emitir en directo? O sea, ¿yo puedo leer en directo en la web y transmitirlo? ¿Estoy faltando a la ley? ¿Me multan? De hecho, probablemente sea ilegal hasta leerlo. O sea, almacenarlo en tu cerebro casi es ilegal, pero hasta ahí no llega. No, es cierto, no. La propiedad del objeto no te da derecho a su reproducción. Tú tienes tú. Bueno. Ese ya no tiene derechos, digamos. Hay tamén un debate, non, entre o texto e a edición. Son temas complexos. Eu entendo que se lees o texto do Quijote non pasa nada. Se lees as notas bibliográficas a unha edición completa, entón sí que podes ter un problema. Pero es lamentable lo que tenemos que ser conscientes de que entonces me parece bien. No, me parece bien la decisión esa de, bueno, o sea, hace no mucho tiempo las discográficas tenían mucho poder, emitían discos, se pirateaba, se perdió ese poder y comienzan, o ahora están en activo, proyectos de autoedición. O sea, el autor edita sus canciones y las vende por un soporte y los derechos ya cambian un poco. Lo mismo, hay gente que escribe, o sea, que hace un blog que es de dominio público y entonces se puede reproducir. Bueno, también podría poner copyright sobre eso, pero hay copyleft, hay Creative Commons. O sea, yo creo que sí hay maneras de promover la cultura. Y si no, simplemente pueden coexistir las dos cosas, ¿no? O sea, coexiste el libro con soporte físico y con determinadas normas en un ámbito y en otros ámbitos se comparte la información de una manera, yo diría, no sé, altruista. Porque al final es eso, o sea, un profesor tiene derechos de autor sobre su clase, no la puede registrar. Pero lo que yo saco de la clase, si yo después lo explico y hago mis resúmenes, eso es mío. Lo mismo, me leo el libro, hago un resumen, eso es mío. Entonces, eso sí lo puedo editar. Basta con cambiar una coma. Un comentario. No. Un comentario. Esto, obviamente, muy interesante, pero no sé si nos estamos desviando un poco del tema que
Déjame añadir, por favor, dos ejemplos solo. Había un colectivo, los libros de fotografía son muy caros, los libros impresos en calidad fotográfica son muy caros y los estudiantes de fotografía pues tienen poco acceso a comprárselos o a consultarlos. Entonces había un colectivo que se dedicaba a poner una cámara de vídeo y ir pasando las páginas del libro y publicaba en YouTube los libros. O sea, es América, William Klein, versión francesa, yo qué sé, Salimán, lo que sea. Obviamente les cerraron y eso se prohibió, ¿no? Porque eso va en contra, obviamente, de derechos de imagen. En paralelo, la foto contemporánea es uno de los colectivos foto contemporánea de autor, de galería, más reacios a compartir derechos de autor. A nivel de Foto Cataluña han estado siempre ahí, ¿no? de bruces en tal, hasta hace 2 o 3 años, en que han visto que o estaban o morían. La Generalitat ha creado el portal de la fotografía de Cataluña y de repente allí están pues, obras contemporáneas de Joan Fontcuberta, de Sonia Balcells, de toda una serie de gente que lucha brutalmente, que está en VEGAP, que está en temas de derecho de autor, pero que de hace 10 años ahora se pelean todos por estar allí y que la Generalitat les haga de escaparate para poder existir en red, porque si no desaparecen. Entonces, gente que ha estado muy gran defensora del derecho de autor y ha sido militante en defensa de su patrimonio personal, está ahora pidiendo, por favor, estar en abierto, en Creative Commons y toda su colección ahí para conseguir clientes al final. Entonces, bueno, lo que ha dicho, es que parece, a veces decimos cosas, pero ha dicho una cosa clave, que es que aquello que dejamos de hacer, la atención presencial u otra serie de trabajos, se transforma en la gestión, en la intermediación con quien edita, quien publica, para publicar de la mejor manera, con la mejor licencia, ese asesoramiento, es un nuevo rol que es crítico porque es la semilla para que todo lo demás pueda suceder. La principal barrera ahora mismo no es tecnológica o de participación o de visibilidad, es de licencia, es una barrera legal que se puede minimizar, reducir, no anular, pero se puede, y ese es un trabajo importantísimo para especializarse porque es un tema, podríamos estar aquí hablando siglos y es un tema de lucha social que se está haciendo desde fuera de las instituciones, pero que las propias instituciones pueden hacer, y eso es una parte de cómo abrir contenido, negociando derechos, convenciendo del valor de compartir. No sé si puedo cambiar de tema y deixar o dos, sí. Es que te quería preguntar, bueno, aparte de que aluciné con el trabajo que hacéis 2 en el archivo, 3, ¿vale? La parte de implicar a la gente, en identificar, me gustaría si me podías aclarar cómo fue conviviendo esa parte de hacer tantas dinámicas con la gente que venía, hasta el hecho de tener puzzles para los niños, que me parece alucinante, con la parte digital, porque, bueno, en proyectos que yo he estado educativos y tal, a veces nos volcamos en la parte digital porque nos parece, claro, que está todo el mundo ahí en la web, y luego de repente te das cuenta que no nos vemos y que no nos tocamos. O sea, yo de hacer un proyecto que era un roteiro online, bueno, un recorrido, no sé cómo se dice roteiro en castellano, un recorrido online, no sé qué, patrimonial, acabamos haciéndolo en persona, invitando a colegios, porque lo que nos faltaba era el contacto. Entonces, ¿cómo se retroalimentaban? ¿Os traía más gente el hecho de tener una participación online o fue al revés? Gracias. Bueno, mientras que estuvimos haciendo el proyecto éramos más personas, o sea que sé que se externalizó parte de la gestión. Perdón. Había más personas, pero ha sido para nosotros toda la apuesta online ha sido un altavoz que ha traído más gente presencial. Hemos compartido ahí, no ha supuesto que de repente dejara de venir, sino todo lo contrario. Y luego lo que sí hemos notado es un cambio de comportamiento. O sea, es decir, la gente viene menos tiempo al archivo porque ha buscado ya ha buscado muchísimas cosas en la web. Y la parte educativa es donde más, bueno, pues ahí es donde más tiempo tenemos que invertir, porque cuesta mucho que los centros educativos entiendan el proyecto hasta que no lo ven. O sea, es un poco, por mucho que lo pongamos en la web, por mucho que expliques, o sea, hasta que no ven que
vienen, o sea, que los niños pueden realmente vivir como una cosa que llamamos aventuras en los archivos, o sea, como una aventura y que además es algo que les trae, o sea, que pueden participar, es eso del archivo en las aulas y demás. Eso está costando más, o sea, nos está costando más, pero bueno, luego el hándicap de ser archivo diocesano pues también nos influye, o sea, eso es así, hasta que bueno, luego ven ya pues que no, que es como cualquier otro espacio, quiero decir. Entonces, bueno, pero sí es verdad, tenemos un hándicap y además estamos a 8 kilómetros de Bilbao, en un sitio excesivamente bien comunicado, en fin, bueno, pues es lo que... Pero luego funciona mucho más el boca a boca y pues todo el programa educativo. Pero la web ha sido, o sea, la web y el estar online y las redes y todo esto, a pesar de que, bueno, pues sí ha supuesto un altavoz fundamental para que en un momento determinado venga más gente, o sea, se está repartiendo digamos, y sobre todo es ese cambio de comportamiento de usuarios respecto a años anteriores. No sé si... Yo tengo una pregunta. No, es que esta mañana ha sido limpia quien ha planteado el tema de la colaboración voluntaria. Era una de las cosas que cuando yo leí el programa, la duda de si estamos aprovechando de la comunidad para no contratar trabajadores, pues yo tengo la sensación, la certeza, estoy convencido de que cada equilibrio que se rompe, es decir, cada nueva línea de acción que se abre, de montar un proyecto, hacer no sé qué tal, es experimental y algunas veces pone de manifiesto una nueva necesidad de perfil, de capacidad, de gestión, de coordinación y genera nuevos empleos de un perfil, igual que las actividades culturales o las actividades de dinamización, te dicen, oye, o estás con la gente ahí, esto no sucede solo, igual que dinamizar, corregir, cambia dónde se contrata, pero genera nueva percepción de valor y nueva posibilidad de servicios y de contratación. Estoy seguro, quedarse como estamos no genera 10 plazas nuevas de funcionarios contratados de tal. Hacer cosas en las que arriesgas y conectas y funciona, algo abre. No sé muy bien cómo, pero ese camino me parece más viable que no hacer nada. Y sobre todo si generas valor, implicación, eso se puede rentabilizar. ¿Cómo? Con creatividad, con imaginación y con gestores que sean responsables y honrados. Y los hay. Y que pongan la inteligencia al servicio del amor. Es una frase de Saint-Exupéry. Una preguntita. No sé si es que no he entendido algunas cosas de tu exposición cuando has hablado sobre, me refiero a ti, Tomás, cuando has hablado de que... De sus cosas sí lo ha entendido todo, ¿no? No, esto es muy concreto, de que aprovechemos las aplicaciones que ya están a nuestra disposición, como Wikipedia y tal, pero luego has dicho una afirmación que de alguna manera ha contradecido esto, que es que dices que Wikipedia no es para fuentes privadas, es para fuentes secundarias. En realidad, ¿cómo se come eso? No, cuidado, efectivamente, Wikipedia, la enciclopedia, es una fuente secundaria de artículos elaborados, tal. No es para trabajo de investigación primaria. Hay otro proyecto que es el Commons, que es para fuentes primarias, sobre todo fotográficas y de vídeo, visuales, ilustraciones. Sí, pero que si tienes que subir un documento de archivo, lo puedes subir ahí. Y luego hay otra fuente que es Wikisource para documentos textuales que tiene un sistema de transcripción y un sistema de transcripción colaborativa. Entonces, sí, o sea, me refiero a que en la enciclopedia no se puede hacer aquello que no es enciclopedia. Y que sí sería, fijaros qué rentable sería un proyecto que en lugar de trabajar en el contenido, trabaje en la plataforma. Es decir, una herramienta para la transcripción colaborativa y la corrección y de etiquetado de documentos de archivos que el de padrón es muy complicado. Vamos a hacerlo con texto solamente. Pues esa inversión a veces bueno, que el padrón está tabulado y entonces le requiere mucha más. No, por eso es más complicado. Porque un error ahí tiene un impacto tremendo. Un error de una fecha o un error de un metadato. En un texto el error es leve. Entonces, el tener una herramienta que facilite montar, la inversión en tecnología no es banal. Entonces, montar un proyecto de esto de los que hemos visto, de no sé qué tal, hacer Flickr es complicado. Entonces, si existieran tecnologías adecuadas para la participación, allana muchos problemas, porque ya supone un éxito, o sea,
es milagroso hacer funcionar un proyecto colaborativo si además has tenido que gastarte dinero en la tecnología, lo estás dejando de gastar en coordinación, difusión, trabajo de campo y generar ese valor que no está en otro sitio. Por ejemplo, Wikisource sirve para hacer transcripciones, subes tus documentos, que los tienes digitalizados, los pones ahí y empiezas a tal. Vosotros, sin embargo, lo habéis hecho con un desarrollo propio. Entonces, eso, porque pues sois catalanes, tenéis capacidad. No, pero eso hay que difundirlo muy bien. O sea, hay que decir, esto se puede hacer, se puede replicar. La parte de replicar la tecnología también es importante porque es una barrera tremenda, ¿eh? Quería preguntarte, Mariluz, aprovecho, así hacemos ya como una mesa y tal, del proyecto Horizonte 2020, ¿tienes los números? ¿Qué da Europa al proyecto? ¿Qué da las universidades? Hay una serie de datos que me los facilitan todos, pero yo no los conozco, ¿no? Entonces los puedo conseguir también y siempre que pido algunos datos, ellos me lo dan. En el proyecto, los proyectos que han presentado a Recercalia, los tengo con los presupuestos, todo esto sí que lo tengo, y allí es donde pone todo esto de que podría ser objeto de una explotación económica, que es lo que he comentado antes. Pero esto no lo conozco, lo tendría que preguntar y se lo tendría que pedir. Y el Culture Heritage también es una línea europea que se está presentando muy poco. Digo que el Culture Heritage son líneas europeas que se presentan muy poca gente. Hay proyectos. Sobre el tema de los proyectos europeos. Un apunte con los proyectos europeos. Los proyectos europeos es verdad que luego puede que te den un buen presupuesto, una cierta visibilidad, pero se necesita mucha inversión, mucha dedicación, muchísima. Y eso es lo que frena muchas veces. Hay muchos informes intermedios. Entonces, todo esto requiere tener casi una persona dedicada. Bueno, es que estos centros que te digo del centro de visión por computador, hay 100 personas, hay un montón de gente. Hay mucha gente. En este proyecto no, pero tienen muchos proyectos. Bueno, máis preguntas, comentarios. Si no hay nadie, no, es que creo que iba lo que ven. Entonces, mira, solo 3 pequeñas recomendaciones. Una, para el Consejo, que el año que viene, como quiero venir, que traiga a alguien de la Asociación Española Socorrido. Porque seguro que es muy interesante que muchas de las cosas que se han haciendo aquí, de liberación de software, de repositorio de software para la gestión y tal, estaría muy bien que se compartiese. La segunda, para los que están recopilando fondos. Hay mucho atrevido en Internet. Entonces, cuando le dices a alguien que si él garantiza que tiene los derechos sobre algo y a ti te firma, a ti te está exonerando de las responsabilidades de ese fondo, como institución, como recopilador. ¿Vale? Entonces, hay mucho atrevido en Internet, lo que facilita Internet, lo que hace Facebook, lo que hace tal. A lo mejor también tenemos que empezar a mirar como administración y como promotor de proyectos que nos podemos aprovechar. ¿Vale? Y otra relacionada con los niños que hacéis. Algo que nos está funcionando genial. Un taller de digitalización para jóvenes que van a casa a buscar los fondos, los digitalizan todo práctica y van a buscar a los mayores para que le cuenten las historias de las fotos. Fantástico. Funciona. Vale. Sí, en vídeo en lugar de en fotos. Perdona, el que funciona súper bien de taller es el de escribir con pluma de pájaro. O sea, él es mucho internet, pero son nativos digitales, pero lo de escribir y hacer un marcapáginas como imitando el pergamino, o sea... Los talleres de caligrafía ahora están haciendo furor. Ayer es una de las recompensas que quiero dar a los voluntarios porque es una de las cosas que piden también. Bueno, pues si non hai máis comentarios, pechamos a sesión e mañá ás 10 vémonos outra vez que vai estar moi interesante tamén.